aventura comienza en Marzana, junto a su parque público, donde un suave repecho asfaltado nos invita a calentar motores. Pronto nos adentramos en la Senda del Oso, un camino de tierra que discurre paralelo al río Quirós, ofreciéndonos un paseo llano y agradable hasta el pueblo de Vega. Allí nos desviamos hacia la izquierda, preparándonos para un pequeño desafío, un sendero empinado de piedra que nos llevará a Villagondú. Aunque breve, este tramo nos recuerda la belleza agreste de la montaña. Superado el repecho, continuamos por una cómoda pista de piedra, casi una calzada romana, que nos guía en suave ascenso hacia Fresnedo. Con el grupo unido, descendemos por una tranquila carretera asfaltada hasta desviarnos hacia los molinos del Corriuro. Este paraje es un regalo para los sentidos. Molinos de agua rodeados de castaños centenarios, un paisaje que invita a la contemplación y a la fotografía. Aprovechamos este lugar mágico para nuestro tentempié, disfrutando de la paz y disfrutando de la belleza del entorno. La siguiente etapa nos lleva a Faedo, atravesando un bosque encantado de hayas y castaños. A la entrada del pueblo nos recibe la ermita y el majestuoso tejo que lo protege. Tras un breve paseo por la carretera, nos desviamos hacia Coañana, el último pueblo de nuestra ruta. Aquí nos sorprende la cuidada arquitectura de sus casas y la abundancia de hórreos, testigos de un pasado agrícola próspero. Pero lo que realmente nos cautiva en la calidez de sus gentes es una pareja de holandeses, residentes en una antigua casona. Nos recibe con una amabilidad que nos conmueve. Como muestra de agradecimiento, decidimos regalarles unas camisetas de nuestro grupo de montaña Pisa Senderos, un gesto que simboliza la conexión humana que trasciende fronteras. Tras despedirnos del pueblo, continuamos nuestro camino por una suave carretera en descenso, que nos devuelve a nuestro punto de partida. La caminata concluye, pero las imágenes y las emociones vividas perdurarán en nuestra memoria. Este recorrido es mucho más que una simple caminata. Es una inmersión a la naturaleza y la cultura de Asturias, una experiencia que nos invita a conectar con el entorno y con las personas que los habitan. Los molinos, con su belleza serena y sus castaños centenarios, nos invitan a detenernos y a contemplar la armonía entre la naturaleza y la tradición. Los pueblos que atravesamos con su arquitectura cuidada y su gente acogedora nos recuerdan la importancia de preservar nuestras raíces y nuestra identidad.
El encuentro con la pareja de holandeses en Guañana, con su amabilidad y su cariño, nos demuestra que la conexión humana trasciende las fronteras y las diferencias. Esta ruta es un regalo para los sentidos y para el alma, una oportunidad para conectar con la naturaleza, descubrir la cultura asturiana y disfrutar de la compañía de nuestros compañeros de camino. Cada paso nos enseña algo nuevo, cada encuentro nos deja una huella imborrable. Esta ruta nos ha recordado la belleza de Asturias, la riqueza de su historia y la calidez de su gente. Nos ha dejado con la certeza de que volveremos a recorrer sus caminos en busca de nuevas aventuras y nuevas historias que contar.